Hola a todos. En primer lugar, me gustaría, como no puede ser de otra manera, dar las gracias a todos por venir. Esto es un acto organizado por un servidor, conjuntamente con el vicedecanato de estudiantes de la Facultad de Derecho, y también darle las gracias a la Facultad de Ciencias del Trabajo por cedernos este espacio. Han sido una semana intensa de organización, yo lo puedo asegurar, porque aquí no se ve muy bien reflejado, pero bueno, también quiero agradecer a las personas que me han ayudado también a organizarlo, que no me nombra a ninguno por no dejarme a nadie. Pero bueno, como sabéis, el próximo 9 de junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo y el título personal he visto conveniente organizar un debate de cara a dichos comicios. Voy a presentar aquí a los candidatos que tenemos hoy. En primer lugar, Enrique Gaviño, del Partido Socialista, parlamentario andaluz y portavoz del PSOE aquí en Huelva, seguido por Marcela Requia, perteneciente a la vicesecretaría jurídica de Vox, y también es el número 8 en la lista al Parlamento Europeo por dicho partido. Después tenemos a Jaime Pérez, que viene en el rol de coordinador de fomento, articulación del territorio y vivienda del Partido Popular en Huelva. José Antonio González, doctor en filosofía, responsable de organización de Podemos aquí en Huelva Capital. Después tenemos a David Fernández Calderón, concejal de Izquierda Unida, en representación de la coalición de Sumar en el Ayuntamiento de Cartaya. Y por último, Pablo Gea, es el número 9 del partido CREE en Europa para las elecciones también europeas del próximo 9 de junio del 2024. Sin más dilación, os dejo con Antonio Garrido, que es profesor de Derecho Constitucional y va a ser quien se encargue de moderar dicho debate. Desde aquí una vez más os doy las gracias y espero que disfrutéis el debate. Muchas gracias. Comenzaremos por el orden establecido en el Boletín Oficial del Estado, una vez publicadas ya las distintas candidaturas a las elecciones al Parlamento Europeo. El orden seguirá PSOE, Vox, PP, Podemos, Izquierda Unida o la coalición de Sumar y CREE en Europa. Por tanto, comenzamos con este primer minuto, iré controlando los tiempos, ¿vale? Y avisando también. Y comenzamos con Enrique Gaviño del Partido Socialista. Así que, cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí haciendo, yo creo que también con estos pequeños gestitos, un poco más de democracia y haciendo más grande a nuestra sociedad. Si algo tengo que transmitiros en este minuto de presentación es la alegría que nos llena el Partido Socialista en este proceso electoral, no porque en las pasadas elecciones de hace 5 años, las elecciones europeas, ganáramos entonces, sino porque estamos convencidos que también en este momento vamos a volver a ganar ante una situación política que se nos vuelve tremendamente interesante. Una situación política en la que se produce una dicotomía total entre dos tipos de hacer política y dos mensajes muy claros. Por un lado, el mensaje, la ola que viene a nivel mundial de las ultraderechas, a las que se suman las derechas tradicionales para intentar un poquito de coger agua y que traen a estas europeas un mensaje de menos Europa, pues ante ello los socialistas volvemos a traer un mensaje de más Europa y ahora lo desglosaré en los distintos tiempos. Muchas gracias, Enrique Gaviño. A continuación tiene la palabra Marcela Requia, de Vox. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes del minuto de oro, simplemente agradecer a la Universidad de Huelva la invitación y favorecer el pluralismo político con todas las formaciones que han sido invitadas. Dicho lo anterior, quiero recordaros que el próximo 9 de junio muchos de estos partidos que se presentan por separado a las elecciones europeas, cuando ustedes vayan a votar a los colegios electorales van a ver papeletas de distintos partidos, distintas siglas, distintos colores, incluso distintos programas. Y hoy también van a hacer aquí que debaten, pero la realidad es que en Europa todas estas formaciones votan en conjunto. El único bloque que vota diferente es el bloque de Vox, que forma parte del bloque de conservadores y reformistas en la Unión Europea. Y es que el Partido Popular y el Partido Socialista, el 90% de las veces en Europa, votan a la vez. No para una votación concreta o para una votación urgente, no, es una alianza, en palabras del señor González Pons del Partido Popular y también en palabras del señor Pérez del Partido Popular el otro día en un debate con mi compañero Rafael Segovia. Y es que esta alianza, que es constante y lleva siendo así estos últimos 5 años, nadie la pone sobre la mesa.
Y yo me pregunto, y ya termino, ¿qué diferencia hay entre dos partidos que solo votan estos dos partidos una de cada 10 veces de forma distinta? Muchas gracias por su intervención. Habla a continuación Jaime Pérez, del Partido Popular. Sí, muchísimas gracias por esta invitación a la que también ha sido mi casa, porque yo he dado clase aquí en esta facultad hasta hace tan solo unos meses. Bien, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es Europa? ¿No? Y nosotros pensamos desde el Partido Popular que Europa es oportunidad, que Europa es empleo, que Europa es solidaridad, que Europa es justicia, que Europa es seguridad, que Europa es igualdad y Europa también es acuerdo. Por eso nos ponemos de acuerdo los partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular, como otros partidos, en la gobernanza de Europa. Pero Europa sobre todo es garantía de derechos y sobre todo Europa es garantía de libertad. Europa se construye desde el acuerdo de los tratados y desde el acuerdo también de la igualdad de derechos de los ciudadanos. Europa hoy en día tiene un problema y los problemas son la división y el nacionalismo. Y hoy no es un buen día. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno español ha aprobado una ley de amnistía para seguir precisamente gobernando. El PP cree que la igualdad no se construye precisamente de la amnistía. La igualdad se construye precisamente desde el derecho, desde la igualdad de los derechos. Por eso creemos que nadie, ya termino, nadie más que nadie, ni siquiera por 7 votos, y que el gobierno de España no puede estar en manos de un prófugo de la justicia como Puigdemont. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. A continuación, le toca el turno de palabra a José Antonio González, por parte de Podemos. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores esta buenísima iniciativa y agradecerles que nos hayan invitado a los que estamos aquí. Bueno, mis primeras palabras quieren ser de recuerdo para Antonio Herrera, la Moni de Huelva, que ha fallecido, como sabéis, y es una figura fundamental en nuestro imaginario, ¿no? Una persona adelantada a su tiempo y un auténtico adalid de esos derechos de la diversidad de los que hoy nos sentimos todas y todos orgullosos. El compañero me preguntaba que es Europa. Yo también me lo pregunto. Para mí, como profesor de filosofía, Europa es el proyecto filosófico, es la filosofía que nace en Grecia, hace ya 25 siglos. Una filosofía que con el transcurso del tiempo, ese proyecto genera, sobre todo, la idea de la universalidad de los derechos humanos. Como todas sabéis, Podemos es el partido que se rige simplemente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo preámbulo dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Nosotras creemos que Europa corre peligro de traicionar ese ideal. Necesitamos una Europa de derechos sociales y que acabe con el genocidio en Palestina. Gracias por la intervención. A continuación, el turno de palabra de David Fernández por parte de Sumar. Bueno, es un orgullo estar aquí. Parte de mi carrera profesional como psicólogo soy en este centro, soy profe de trabajo social de 2009 a 2011 y de psicología. Es un orgullo estar aquí porque vengo a defender exactamente lo mismo que defendía cuando era docente. Si Europa tiene sentido para algo. Tiene sentido para algo. Y yo me pregunto, ¿para qué tiene sentido Europa? Pues si tiene un sentido, tiene sentido para beneficiar a la mayoría social, a las familias, a las pequeñas empresas, a todos nosotros y nosotras, no a unas élites económicas. ¿Qué ha pasado históricamente? Todo lo contrario. Europa no ha sido una Europa transparente, Europa no ha sido una Europa democrática, Europa no ha sido una Europa donde se garanticen los servicios públicos de calidad y se blinden en los Estados miembros, Europa no ha sido una Europa que garantice en los Estados miembros empleo estable y de calidad, con convenios colectivos y con derechos para todo el mundo. Europa no ha dado derechos a personas que buscan asilo, a los migrantes que tienen los mismos derechos que nosotras, y por tanto esta Europa debe ser transformada. Nuestro proyecto es exactamente eso. Gracias por la intervención. A continuación, Pablo Gea por parte de Crea en Europa en el turno de palabra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Gracias evidentemente a la organización, sin ella esto no hubiese sido posible. Y yo, en este primer minuto, me vais a permitir el lujo de que vaya directamente al grano. Es decir, vamos hoy a debatir en un día infausto, en un día en el cual se vota la amnistía, que representa todo aquello que es opuesto a los valores de Europa, que representa que el criminal quede sin castigo, que esto sea la Europa de los mercaderes y no la Europa de los derechos. No se nos olvide que Europa tiene dos hitos fundamentales, importantes y además fundacionales, que son la derrota del nazismo y la derrota del comunismo, la derrota del totalitarismo, la derrota de la tiranía. Nosotros, en CRE, no hemos venido hoy a hablar de bloques,
Hemos venido a hablar de propuestas y hemos venido a demostrar a todos los votantes que somos un partido práctico y que ponemos al individuo y a sus derechos por encima de cualquier otro tipo de consideración. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los miembros de esta mesa de debate, a todos los participantes por su primer minuto de intervención. A continuación vamos a hablar sobre el primer bloque de este debate titulado La Europa política y social, política migratoria, amenaza terrorista y bienestar. En esta ocasión son 2 los minutos con los que cada candidato o participante de esta mesa de debate, mejor dicho, cuenta en su haber para poder desarrollar esta primera materia. Enrique Gavino, por parte del PSOE, es el primero en intervenir, cuando quiera. Muchas gracias por darme de nuevo la palabra el primero. Espero poderme tomar nota de mis compañeros y después aportarle algo. Muchas veces la propia pregunta induce la respuesta, y la verdad que la propuesta de este debate, primero, cuando habla de política migratoria y de amenaza terrorista, ya parece que está orientado hacia un camino. Yo pediría que esas orientaciones, por lo menos en las propuestas, pudieran ser un poco más neutrales. Respecto a la política social en la Unión Europea, si de algo se ha definido a Europa es por marcar una política económica y social potente que ha garantizado tanto el desarrollo de nuestro continente, de nuestra Unión, como garantizar a la vez políticas sociales que nos permitieron superar todas las crisis que a lo largo de 70 años o 80 años se nos han ido interponiendo en el camino. Y esa seña de identidad yo creo que no debe de abandonarse. La perfecta combinación de políticas sociales garantizadas por una buena política económica. Respecto a la política migratoria que propone el organizador, si algo define también Europa es el espacio Schengen, la libertad de deambulación, pero además Europa en su visión y aportación al mundo lo que ha traído es una visión integral, pacífica, pacifista, acogedora, con una política migratoria ordenada y sobre todo humanista. Frente a los que cierran y tienden muros, yo creo que Europa debe seguir avanzando en tender puentes. Si no, no podremos dignificarnos como continente, no seremos realmente una sociedad avanzada y no podremos decir que estamos aportando mucho para el futuro. Por lo tanto, nuestra propuesta va a incidir en más Europa, que es nuestro eslogan de campaña, en crear más unión, en crear un avance, porque además lo hemos demostrado en nuestro país con el gobierno progresista, un país en el que hemos avanzado económicamente y en el que además se han garantizado los servicios públicos. Muchas gracias. Continuamos con este orden de intervenciones, como he dicho anteriormente, según esa publicación en el Boletín Oficial del Estado, y continuamos ahora con la representante de Vox, Marcela Legía. Muchas gracias. Miren, las políticas de Vox en este aspecto son muy claras y yo creo que cualquier persona que nos siga, porque los medios de comunicación no las exponen, las conocen perfectamente. Y es acabar con este pacto migratorio en el que todas las personas que están, todos los representantes de los partidos que están hoy aquí están de acuerdo y, bueno, ni siquiera lo niegan, lo afirman. Mire, este pacto que les he comentado al inicio ha tenido la grave consecuencia de aprobar el pacto migratorio y ha sido que lo único que ha traído para nuestro país son unas graves consecuencias de seguridad y de degradación social. Porque estos puentes de los que habla mi compañero están muy bien en su conciencia y en su buenismo en Europa, pero la realidad es que en las calles de España, en los barrios de España, en Lepe, en Cartaya, cada vez hay más inmigración ilegal y cada vez hay más problemas con esta inmigración ilegal masiva. Y si no, que se lo pregunten a los onubenses. En este sentido también, y como amenaza terrorista, que no la podemos negar, la hemos visto en Oriente Medio con Hamas, también se está expandiendo por Europa el islamismo radical y eso a nosotros nos preocupa y queremos erradicarlo con fronteras fuertes. La política migratoria europea cada vez ha traído más inseguridad y ha acabado con el fin de la convivencia. Y esto no es una cosa que digamos nosotros, esto es una realidad en Bélgica y en Francia, porque en muchos lugares de estos países la policía no puede entrar a los barrios. En definitiva, el multiculturalismo y la inmigración ilegal masiva de estas agendas ideológicas impuestas por Bruselas están convirtiendo a España en algo que no lo era antes de este pacto Partido Popular, Partido Socialista, Verdes y todo el bloque común, excepto Vox. Entonces, es algo que nosotros llevamos en nuestra agenda, nuestro cambio para Europa, y son dos políticas esenciales dentro de la política social de Europa. Muchas gracias por la intervención. A continuación interviene Jaime Pérez por parte del Partido Popular. Muchísimas gracias. Yo en este bloque que trata también del bienestar y de la solidaridad
Me sumo también al recuerdo a Antonio Herrera, a Moni, porque fue precisamente un ejemplo de todos esos valores que todos defendemos. Bien, nosotros desde el Partido Popular defendemos que la migración sigue siendo absolutamente necesaria, porque el 17% de la población española está formada por personas que funcionan y que trabajan aquí de manera totalmente legal en la mayoría de los casos y que aportan, por supuesto, igual que cualquiera de nosotros. Por eso nosotros creemos que la inmigración debe ser legal, debe ser ordenada, debe estar vinculada al empleo. Fundamentalmente, pues ustedes aproban en el Congreso medio millón ilegal, no se puede interrumpir. Por favor. Se puede interrumpir, ¿no? Sí, pero yo voy a... No, pero yo no te he interrumpido a ti. Ya, pero es un debate. Ustedes han aprobado en el Congreso de los Diputados que legalizan medio millón ilegal. Bien, nosotros lo que creemos es que hay que luchar contra la mafia, evidentemente que hay que luchar contra el terrorismo, pero que hay que desvincular, por supuesto, la inmigración de estos fenómenos, porque precisamente no hacemos ningún bien con esto. España ha sido un país de migrantes, Andalucía ha sido un país de migrantes, por lo tanto, nosotros tenemos también que devolver esa solidaridad histórica que han tenido con nosotros. ¿Que hay que hacer el control de la frontera? Por supuesto. ¿Que todos los países tienen el derecho a asistir y a controlar sus fronteras? También, pero nosotros defendemos la humanidad y el orden. Por lo tanto, yo creo que hay que acabar con el descontrol en la inmigración y hay que mejorar la vigilancia y la prevención de la inmigración. Las políticas sociales vinculadas no solo a la inmigración tienen el sello de la Unión Europea. Desde los ayuntamientos se hace política social con fondos sociales europeos que no solo se dirigen a la inmigración, se dirigen fundamentalmente a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, que se dirigen a fenómenos necesarios de vivienda, que se dirigen a situaciones de desempleo o de falta de formación o de falta de medios para alcanzar todos los objetivos. Y gracias a Dios somos la mayoría los que estamos de acuerdo en este tipo de políticas que se practican desde Europa. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Efectivamente se puede interrumpir las intervenciones, un apunte, una frase, ¿vale? Por supuesto, al final me reservo esa consideración, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Detenemos, por supuesto, el cronómetro cuando se hace esa interrupción y se inicia de nuevo. A continuación, habla el representante de Podemos, José Antonio González. Gracias. Bueno, yo creo que basta con ver cualquier telediario, cualquier día para darnos cuenta de que la tarea política más urgente en estos momentos en Europa es la tarea de la paz. Es acabar con los conflictos que nos están asolando. No solamente el hecho de que tengamos un genocidio a las puertas de Europa, que se está cometiendo en directo en Palestina, una guerra terrible también en Ucrania, sino que además la Unión Europea avanza hacia una cierta economía de guerra que, como todas sabemos, significa la transferencia brutal de recursos de lo público a lo privado. Significa aportar los presupuestos estatales para poder dedicarlos a comprar armamento. Significa, por tanto, reducir el presupuesto para los derechos sociales. Y también es una oportunidad de la economía de guerra, el ambiente prebélico, para que tomen el poder los partidos de ultraderecha, como algunos que tenemos aquí en esta mesa. Pero nosotros sabemos perfectamente que a los reaccionarios, a las reaccionarias se les para con más derechos y sobre todo con derechos feministas. Nosotros, bueno, el punto habla de la Europa social. Yo creo que tenemos que recordar hasta qué punto es necesario avanzar en derechos feministas en la Unión Europea. Nosotros proponemos el aborto legal y garantizado en todo el territorio europeo. Hablamos de salud sexual y reproductiva. Queremos que se reforme la legislación para que el consentimiento esté a la base de la garantía de la libertad sexual. Un 5% mínimo en cada país de lucha con el presupuesto para luchar contra las violencias machistas. Un sistema europeo de cuidados que haga que las mujeres que puedan ya liberarse de esa obligación histórica de tener que ocuparse de los cuidados. Y, por supuesto, nosotras estamos en contra del Pacto de Migraciones y Asilo porque supone criminalizar, en líneas generales, a la población migrante. Tiene razón mi compañero que la población migrante es absolutamente necesaria en todos los países europeos, ¿no? En España más porque la natalidad está por los suelos. Necesitamos que todas las personas migrantes se les trate con derechos humanos. Gracias por la intervención. En siguiente lugar, Sumar, David Fernández tiene la palabra. Bueno, decía Marcela, con todo el respeto, no conoce la realidad de la calle Medlepe, porque citaba a mi pueblo, donde he sido primer teniente de alcalde y concejal de políticas sociales, donde una de cada 5 personas empadronadas, Marcela,
migrantes y están empadronados, una de cada 5. Trabajan en el campo, muchas de ellas en el campo, en tiendas, en hostelería, profesionales cualificadas y cualificados, y esa es la realidad administrativa de Cartaya. No digamos que cada vez hay más gente y que crean inseguridad porque son ciertos. De hecho, hay una tasa bajísima en mi pueblo, quiero empezar por ahí, hay una tasa bajísima en comparación con otros municipios de delitos de esta población que está bastante bien consolidada, a pesar de que parece ser que los grupos políticos pues crean alarma social y molesta. O les interesa ese delito. El ayuntamiento empadrona a todo el mundo, es que hay muchos inmigrantes que están en el campo, ¿sabes? Debajo de plásticos. Bien, en Cartaya. voy a contestar lo más precisamente posible. Vamos a ver. Mi ayuntamiento en la época que la izquierda unida en política social empadronaba absolutamente todo el mundo. ¿Vale? Esa es la respuesta. A lo que iba, intentando obviar. Por favor, no interrumpimos. Por favor, no interrumpimos de voy a preguntar. ¿Perdón? ¿Fueran ilegales? La ley de empadronamiento, que es un registro municipal, dice que es obligatorio empadronar a alguien aunque viva debajo de un banco independientemente de su situación legal, ¿vale? Porque es un derecho y es una obligación del ayuntamiento y de la persona estar registrada en el municipio. Continúo. No se cumple, no se cumple. Continuamos. Hemos creado el debate. Pero creo que estas cosas son más clarificadoras muchas veces que los argumentarios que nos traemos preparados. En Cartaya no ocurre eso, señores de la extrema derecha, en Cartaya no ocurre eso, al menos en Cartaya y en casi ningún municipio. Los inmigrantes vienen a trabajar de una forma digna, eso es lo que planteamos en nuestro programa, que el Mediterráneo no sea un cementerio, por favor, que la extrema derecha está dejando morir a la gente y está impidiendo que se les rescate. ¿De acuerdo? Y que Europa ahora mismo, como decía el compañero, está advirtiendo que tiene planteado dedicar un 2% del PIB de los Estados miembros a armamento, recortando en gasto social. Ese es el siguiente planteamiento, que volvemos a 2007. Y estos señores, además de la extrema derecha, que quieren una Europa social. Pues voy a decir el último. Están votando a favor de los tratados de libre comercio, que están criticando los pequeños productores agrarios. Y lo están haciendo estos señores de la extrema derecha junto a la derecha del Partido Popular. Continuamos en esta última intervención de este primer bloque. Tiene el turno de palabra Pablo Gea, de CRE Europa. Bueno, a mí me gustaría en mi intervención volver a focalizar el tema en Europa, que es en definitiva lo que se va a votar el día 9. Y este bloque es, yo evidentemente no le voy a meter el dedo en el ojo al organizador por la elección de la temática, es una cuestión que obviamente tienen que atender él, pero ya que se están tratando los temas, vamos a tratarlo y vamos a tratarlo a fondo y con propuestas, que en el fondo es de lo que aquí se trata. Hablamos de Europa política. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Europa es precisamente su déficit democrático. El hecho de que el ciudadano no conoce exactamente qué se hace o se deja hacer en Europa. De hecho, cuando yo he oído hablar del nuevo proyecto de CRE para las europeas, mucha gente me decía, ¿y eso se vota? Pues sí, sí se vota. Y el Parlamento tiene competencias y más debería de tener en aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, el Parlamento Europeo no sirve para elegir al presidente de la Comisión o al presidente del Consejo. Europa tiene que democratizarse para darle un poder al Parlamento de suficiente envergadura como para que efectivamente pueda hablarse de esa democratización efectiva. Otro problema que tiene Europa, que cualquiera que haya tratado con las instituciones lo sabe, e incluso lo saben los que han sido representantes de carácter público, su extrema burocratización, su extrema lentitud, su lejanía. Hace falta acercar Europa al ciudadano, que la gente lo sepa y además que el ciudadano se sienta representado por las propias instituciones. ¿Y cómo se logra eso? Nosotros en CRE tenemos un programa claro a esta cuestión. Se habla de derechos sociales, ¿no? Bueno, ¿qué contemplan los derechos sociales? Contemplan la sanidad, contemplan la educación, contemplan también dedicarnos y atender a nuestros mayores, los grandes olvidados, proporcionarles una jubilación activa y no dejarlos totalmente aislados, como hoy en día por desgracia sucede. Implica, en cuanto a educación, obligar a los Estados miembros a dedicar como mínimo el 5% del PIB a estas cuestiones. Y finalizo mi intervención para dejar muy claro que desde CRE estamos absolutamente comprometidos con la garantía de los derechos de las personas migrantes, pero con el combate duro, enérgico y contundente del terrorismo. Gracias por la intervención. Lo que estamos haciendo una vez que se puede interrumpir los distintos turnos de palabra, apuntando por alusiones, apuntando alguna frase, alguna
pregunta, algún ruego, yo detengo el cronómetro y después se vuelve a activar una vez que ya vuelve a hablar la persona que tiene el turno de palabra. Pero una cuestión de forma, señor moderador. 2 minutos me parece una observación de muy poco tiempo para algo tan rico como interrumpirse a responder y que haya un poquito de relación. Con 2 minutos es que bueno, no lo da tiempo. Tenemos previsto después para el turno de palabra. Digo que si lo ampliamos, si estamos de acuerdo a 3 para que se pueda interrumpir con más tranquilidad. No, sobre todo que el tiempo en que se interrumpe no cuente. Efectivamente, sí, una vez que se interrumpe yo paro el cronómetro. Tenemos al final de los bloques un turno en el que el público puede hacer esas preguntas, esos ruegos, esas cuestiones, ¿vale? Se puede hacer un poco más distendido, ¿no?, el debate. De todas formas, bueno, si los organizadores están de acuerdo... Totalmente de acuerdo. En un principio eran 3 minutos, pero... Sí. Para hacer un poco vale. Seguimos también con el mismo orden, ¿no? Por tanto, ¿no? Sí. Bien. Pues continuamos entonces con el siguiente bloque, la Europa económica y fiscal, la política monetaria y el futuro del euro. Comienza este bloque, Partido Socialista Obrero Español, Enrique Gaviria. Muchas gracias, Antonio. Nuestro eslogan es más Europa. Y es más Europa porque confiamos en que eso significa más servicios públicos. Servicios públicos financiados con una fiscalidad más justa. Porque lo contrario, además, menos Europa supondría imponer la ley del más fuerte, dejar a libre albedrío, a la ley de la selva, a todo nuestro continente. Y hemos comprobado cómo es necesaria una respuesta única y fuerte. Hemos vivido crisis provocadas tanto por la pandemia como por la invasión de Ucrania, que han requerido respuestas, y fue una respuesta que acordó el Parlamento Europeo gracias a la presión del grupo parlamentario socialista y de los gobiernos socialistas que había en Europa, que apostaron por respuestas que fueran más solidarias, respuestas que fueran en la ayuda y el rescate de las personas, no como las respuestas a otras crisis que hubo anteriormente y que fueron más en la línea de reducir los gastos, buscando la austeridad. La invasión de Ucrania por Vladimir Putin, ese señor amigo de las ultraderechas, nos puso en evidencia que nuestro sistema productivo necesitaba un gran empuje y una gran modificación, porque deberíamos de pasar a ser autosuficientes. Eso requiere una reindustrialización en Europa para no depender de lo que nos puedan abastecer terceros países, como es el caso de Rusia o de China. Y eso de verdad requiere una apuesta definitiva y contundente en materias como la reindustrialización, que además debe de digitalizarse y hacerse más verde. Y eso requiere también de una financiación justa. ¿Cómo podemos hacer esa financiación? Por un sistema progresivo, o sea, hablando en plata, que los que más tienen más paguen. Es así de sencillo. Es la fórmula en la que podemos hacer y mejorar los impuestos y la recaudación en Europa, a la vez que hacer un sistema financiero, un sistema bancario mucho más eficiente, poder emitir deuda comunitaria, algo que todavía no se hace, y mejorar mucho las funciones del Banco Europeo. Sí, inmediatamente. Para ello tenemos que contar con fondos suficientes y la fiscalidad progresiva y justa, una fiscalidad que además esté vinculada a una Europa más verde. Creemos que la respuesta y la verdadera que debe hacerse a partir de la Gracias. Continuamos con el turno de palabra de Vox, Marcela García. Muchas gracias. Miren, yo creo que hay una cosa que es muy clara, y es que los europeos cada vez viven peor que hace años atrás. Y esto es innegable porque el poder adquisitivo no ha hecho más que disminuir, los precios no han hecho más que subir y los trabajos cada vez son más precarios. Y esto está íntimamente relacionado, para que lo sepan ustedes, con las políticas de Bruselas, que fomentan un aumento de la carga fiscal y destrozan el sector productivo. Hablaba aquí mi compañero del Partido Socialista de industrializar, pues no han hecho más que destruir las industrias, no han hecho más que acabar con las infraestructuras hídricas, y en concreto aquí en la zona de Huelva, que no las activan. No han hecho más que echar los productos del campo español fuera. Entonces, la realidad de la Europa económica y fiscal es esa. Y es que el Parlamento Europeo no hace más que aprobar impuestos y tasas para las clases medias, tasas climáticas, criminalizar los coches. Ya en Huelva, dentro de muy poquito, tendréis la zona de baja emisiones, que la está intentando frenar Vox, pero no lo va a conseguir porque viene impuesta por la coalición Partido Popular y Partido Socialista de Europa. Y eso al final a quien nos afecta es a los ciudadanos de aquí. Y yo os lanzo esta pregunta: ¿de verdad creéis que pagar los impuestos va a acabar con el cambio climático? Gracias. En la única coalición política que se da en España
España es la que firmáis PP y Vox, que gobernáis en más de 11 comunidades autónomas y 150 ayuntamientos. Es la coalición que existe. Y en el Parlamento Europeo, de acuerdo, la mayoría la tiene el Partido Popular. Gracias. Con vuestro apoyo constante estamos hablando de Europa, no de España. Gracias por las intervenciones. A continuación, Partido Popular, Jaime Pérez, y el turno de palabra. Bien, nosotros defendemos las políticas del euro porque creemos que España tenía que estar dentro del euro, por eso el gobierno de José María Aznar hizo lo posible y lo imposible para meternos dentro del Tratado de Maastricht y cumplir por tanto las condiciones y pertenecer desde el comienzo, por primera vez España pertenece desde el comienzo a un club de éxito como es el euro, que ha tenido sus sombras por supuesto, pero que tiene también sus luces. Nosotros creemos que Europa es una economía, como se define en los propios tratados, una economía social de mercado. ¿Por qué? Porque cree en la libertad de mercado, pero también cree en la solidaridad. Por lo tanto, Europa es la unión de países desde la solidaridad, y la prueba de eso son los fondos europeos. Gracias a los fondos europeos, nosotros que estábamos bastante más atrasados que el resto de países, pues conseguimos ponernos prácticamente al nivel de la Europa a 10, que fue la que nos unimos, y estamos, por supuesto, por encima de la media de la Europa 25 o 27, que es en la que nos encontramos. Estos fondos que han recibido diferentes nombres, ¿no? Fondo Social Europeo, Fondo FEOGA en el caso de la agricultura, o No Generation ahora, son fondos que notamos todos los días cada vez que salimos a nuestras calles y que forman parte de esa política fiscal y de esa política de la propia Unión Europea. Siempre nos acordamos de la Unión Europea de lo malo, pero a mí me gustaría recordar efectos buenos que ha tenido la Unión Europea. Por ejemplo, en derechos sociales, la sentencia de los Reyes tiene como consecuencia, estando en una facultad relacionada con el tema del trabajo social, tiene como consecuencia una sentencia de la Unión Europea, o la devolución de las cláusulas suelo viene como consecuencia también de una sentencia de la propia Unión Europea. Lo que sí pensamos que se debe seguir la premisa de la política fiscal, es decir, de evitar el gasto excesivo, evitar el despilfarro, evitar las malas praxis que se han vivido y de la falta de reglamentación o incluso del exceso de regulación que muchas veces hace que se compartimente la propia economía de los estados. Con Europa vino el IVA, que vino a sustituir un impuesto que ya existía, pero el consumo, pero con Europa sobre todo la convergencia económica que conseguimos gracias a los fondos europeos, a la gestión de estos fondos que se basan en el crecimiento y en la solidaridad. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Tiene la palabra José Antonio González por parte de Podemos. Vale, pues yo insisto en que tenemos que seguir mirando el telediario para darnos cuenta de que la principal amenaza que tenemos en Europa es avanzar hacia una economía de guerra, una economía en la que se quiten fondos de los presupuestos públicos, de los servicios públicos, para dárselo a oligarquías y élites que se enriquecen con la muerte y la destrucción. Por supuesto, creo que tenemos que terminar con el pacto de estabilidad y crecimiento, ese pacto del que se habla poco, pero que va a obligar a que nuestro país, por ejemplo, tenga que reducir un 1% del PIB su presupuesto público para el próximo año. Por lo tanto, se va a detraer de todos los servicios sociales. Creo que es necesario que la economía de los países no esté, la política, mejor dicho, de cada país no tenga que estar al servicio de los intereses financieros transnacionales. Necesitamos, por supuesto, un impuesto a las grandes fortunas y a la banca, que se ha enriquecido estos años de manera extraordinaria gracias a la subida de los tipos de interés. Con esos impuestos especiales podremos dar dignidad a toda la ciudadanía. Por ejemplo, con una renta garantizada que nosotros proponemos para toda la ciudadanía europea, que haga que nadie tenga que estar viviendo en condiciones de pobreza. Para evitar nuestra dependencia de otras economías fuera del territorio europeo, necesitamos una farmacéutica pública europea, pero es que además necesitamos empresas públicas de nivel europeo en todos los sectores estratégicos de la economía, para no tener que depender de la rapiña, de la codicia, de los grupos de interés o de los fondos de inversión. Necesitamos, por supuesto, democratizar todas las instituciones, antes lo dijo Pablo, pero especialmente el Banco Europeo. Tiene que ser democrático para que sirva realmente a la ciudadanía y a los países. Creemos que es necesario también acabar con las puertas giratorias, un fenómeno al que estamos acostumbrados en nuestro país y en Andalucía, ¿no? Que están prohibidas por ley las puertas giratorias y que los medios económicos controlen más del 10% de los medios informativos. Gracias. Tiene la palabra a continuación David Fernández, de Sumar.
Vamos a ver, resumiendo mucho, porque además los minutos no dan para casi nada. ¿Qué ha pasado en política fiscal? En política fiscal no se cumple el artículo 31.1 de la Constitución española, no lo decimos nosotros lo rojísimo, la Constitución, que dice que cada uno aportará a la arca en función de su capacidad económica. Otros estados también tienen en la Constitución esa progresividad. No se cumple. En Europa jamás se ha cumplido porque las élites neoliberales son las que mandan. Ejemplo, le dice Europa recientemente a España: oye, me llama la atención porque el impuesto a la banca hay que abolirlo, y porque el impuesto a las eléctricas hay que abolirlo. Pero le dice, no tiene suficiencia financiera, sube el IVA. ¿Qué hace el IVA? Aumentar la desigualdad. ¿Por qué? Porque el más rico del país, el más pobre, paga el mismo IVA por un kilo de manzana. Eso hace Europa con la política fiscal. Hace falta una política fiscal progresiva con nueva figura en todos los estados. Una fiscalidad que evite el dumping fiscal y que sea armónica en los Estados miembros. En segundo lugar, política monetaria. Ponemos otro ejemplo. ¿Qué ha pasado en política monetaria? Pero ¿qué ha pasado? El Banco Central Europeo, que es el principal lobby de la banca, de la gran banca, se ha puesto a subir los tipos como si tuviera mañana, y eso a la familia le ha costado 200, 300 euros de media mensualmente. Y hay gente que le ha pasado canuta, ha aumentado el riesgo de exclusión, las familias lo pasan mal, mientras los bancos han batido el récord de ganancia desde que subieron, desde que los halcones empezaron a subir los tipos. ¿Qué ha pasado por ejemplo, con el empleo? Pues con el empleo no hay algo que propone Sumar, que es un salario mínimo interprofesional europeo. Y Sumar no lo dice, Sumar lo ha hecho. Sumar, como parte del gobierno y las fuerzas progresistas, han subido 400 euros en los últimos años el salario mínimo interprofesional. Que a una familia le lleguen 400 euros de más, es lo contrario, a que le lleguen 300 euros de menos por la hipoteca que sube el Banco Central Europeo, que son las élites económicas. Por otra parte, los tratados de libre comercio, casi para terminar, ¿qué ha pasado con los tratados de libre comercio? Estos son los que critican los agricultores, que están en la calle con los tractores, que la extrema derecha saca la banderita de España y dice, estamos con ellos, sí, pero después Vox vota a favor de esos tratados, que lo que hacen es bajar los estándares de calidad, por eso países terceros entran y hacen competencia desleal y implantan el arbitraje internacional por el cual al final podría estar en las multinacionales. Eso es lo que defiende Vox y no los agricultores. Gracias por la intervención. Pablo Gea, de Cree en Europa, tiene la palabra. Está claro desde luego que la economía europea tiene un gran problema. Tiene varios problemas, pero uno principal, y es el hecho de que cada día es menos competitiva. Las empresas españolas están dejando de ser competitivas. Las empresas de otros países europeos están dejando de ser competitivas. Y China los está devorando. China y otras economías emergentes como la India o como la de Corea del Sur. Entonces, ¿qué es importante que se haga aquí? ¿Y qué es lo que creo? Que se flexibilice la normativa legal y burocrática que impide precisamente que se pueda desarrollar una economía libre y competitiva digna de tal nombre. Libre pero regular. Por eso es importante que junto con la inversión para ayudar a los empresarios, para ayudar a los autónomos, para ayudar a las startups, haya también una política de armonización fiscal. ¿Por qué es importante esto? Para evitar que haya paraísos fiscales y para evitar que esto sea un reino de taifas en el cual cada uno aplica la política fiscal como una competencia desleal para las empresas de otros países del entorno europeo. Esto es importantísimo. Pero es importantísimo porque precisamente con este dinero es como se puede crear el cómputo general para desarrollar una política social eficaz y eficiente. Una política social que precisamente vaya dirigida a revitalizar las zonas más deprimidas y aquellas zonas periféricas. Porque cuando hablamos de Europa todo el mundo piensa en Bruselas, pero el barrio jorobado de la periferia de una ciudad también es Europa, y eso evidentemente tiene que ser algo tratado desde las propias instituciones europeas. ¿Europa tiene que democratizarse políticamente? Sí, pero debe de democratizarse también sociológicamente y filosóficamente. Porque si Europa no se convierte en una organización que ponga al individuo y ponga a la persona en el centro de todo, nunca va a poder avanzar. Y si Europa no es competitiva económicamente, al final va a acabar siendo reducida a un elemento que no tenga ningún tipo de relevancia en el concierto internacional. Y cuando eso suceda, se acabó. Gracias. Llegamos al ecuador de este debate. A continuación hablaremos en un tercer bloque sobre la política exterior, las crisis internacionales, la OTAN y conflictos bélicos como el de Rusia, Ucrania y Oriente Próximo. Seguimos con este orden de intervenciones, así que cuando quiera tener la palabra Enrique Gaviño. Muchas gracias, Antonio. En nuestra opinión, este es uno de los fuertes de nuestro país, la política exterior y de la Unión Europea.
no solo por el hecho de que un comisario europeo de políticas exteriores sea el español José Borrell, no solo por el hecho de que España haya organizado eventos internacionales de primer orden con un gran éxito, como la COP25 o como la cumbre de la OTAN, sino por lo que es más importante, porque estamos definiendo la actualidad de la política internacional en todos los ámbitos. En primer lugar, porque definimos en Europa las políticas que desde la Unión Europea se afrontan y eso nos convierte en protagonistas. En segundo lugar, porque se avala la gestión de nuestro gobierno y nos colocan como la potencia con mayor crecimiento, la potencia europea con mayor crecimiento económico para el año 2025. Y sobre todo porque con valentía en dos ocasiones ante los grandes conflictos internacionales, la invasión rusa de Ucrania y ahora el genocidio del pueblo palestino, se ha tomado una posición valiente por parte del presidente del gobierno y se ha instado a la Unión Europea a dar ese mismo paso. Una posición valiente que en su momento fue invitar a toda la comunidad internacional a apoyar al pueblo de Ucrania para defenderse de la invasión rusa, y no solo porque hubiera intereses estratégicos, intereses energéticos en la zona, sino por la dignidad que debe de reinar entre los con el pueblo palestino en Gaza, que está sufriendo los ataques indiscriminados contra toda la población civil y que de nuevo, en cumplimiento además de un dictado de la ONU que avalaron más de 150 países, nuestro país ha vuelto a ser protagonista y a poner en el candelero lo que supone una declaración de humanidad, y es que toda Europa ayude al pueblo palestino para que se evite la matanza que se está produciendo y que termine de una vez esta fórmula deshumana de conseguir que un país desaparezca. Es lo único que lo que estamos asistiendo, y esas fórmulas internacionales, yo creo que además de ponernos en una buena posición internacional, están hablando mucho y bueno de nuestro presidente. Gracias. A continuación, en el turno de palabra, Marcela Rigía, de Vox. Muchas gracias. Miren, yo creo que los conflictos abiertos que estamos viviendo actualmente en Europa y en Oriente Medio han traído a la palestra la cuestión de la defensa en esta política exterior de la comunidad de la Unión Europea. Y es que la invasión de Rusia a Ucrania, fuimos Vox en enero de 2022 junto a sus socios polacos los primeros en denunciarla, sin que ninguno de estos partidos que hoy me acompañan inventara nada al respecto. Y eso nos ha hecho despertar y ponernos al día, entre otras cosas, en ver si cumplimos o no los compromisos de la OTAN. Pero esto no puede ser una excusa para la creación de un ejército europeo común. Un ejército europeo común que defiende muchos de los partidos que se sientan hoy aquí solo generaría un ataque más a la soberanía nacional de los países que conforman la Unión Europea y el fin de una política interior propia, o sea, una política exterior pero de los países, de cada uno de los países soberanos propia. Porque no puede haber un ejército europeo sin una política exterior común, y la realidad es que cada uno de los países europeos tenemos unos problemas distintos, unas amenazas distintas en la parte oriental y en la parte occidental, en el norte de Europa, en el sur de Europa, con lo cual sería totalmente ineficaz. Respecto del ataque terrorista propiciado por Hamas al Estado de Israel, la verdad es que no puedo más que sorprenderme por las palabras del señor del Partido Socialista al afirmar que la política exterior española es fuerte. O sea, la realidad de las últimas semanas demuestran todo menos eso. Porque lo cierto es que Sánchez se ha puesto al lado de un grupo terrorista yihadista que ha cometido el peor atentado de la historia en Oriente Medio, que ha matado a 1.200 personas y a la fecha todavía hay 131 rehenes. A la fecha todavía hay 131 rehenes que la desaparecen. Con lo cual, reconocer el Estado palestino que se ha producido por este gobierno no hace más que premiar a los terroristas. Nosotros creemos que todas ellas... No deja que hable, por favor. Deja que hable. Se puede interrumpir. Sí, se permite interrumpir, pero con una intervención, yo creo que la intervención está deteniendo el tiempo. Nosotros no tenemos la piel fina. Miren, nosotros creemos que la política exterior de Sánchez es una auténtica vergüenza, y en las últimas semanas se ha demostrado con todos estos ataques a países hermanos como Argentina y el apoyo a un grupo terrorista como es Hamas. Entonces, no podemos compartir lo que se dice en esta mesa. Gracias. Pero no puedo dejar pasar una afirmación que es una falsedad sin corregirlo, y no voy a interrumpir a nadie, pero evidentemente no voy a callar de la falsedad. El gobierno de España y el presidente en ningún momento ha apoyado a Hamas, ha condenado el ataque de Hamas
a ciudadanos israelíes, y eso que debéis de saberlo como responsables políticos, es lo mínimo que se os pida, que tengáis conocimiento de la realidad. Otra cosa es que queréis mentiras. Y no te sabrás que jamás ha felicitado a tu presidente. Lo han felicitado cientos de países por tomar esta iniciativa. Gracias. Antes del Estado de Continuamos. Es una falsedad absoluta. Continuamos. Tengo que... Por alusión. Y mientras que haya alusiones tendré que contestar. El presidente del gobierno y el gobierno de España ha condenado los ataques de Hamas al pueblo de Israel y de la misma forma ha pedido que se cese el ataque de Israel al pueblo palestino. Y ha propuesto una vía de diálogo que es el reconocimiento de los dos estados. Si a vosotros eso no os cuadra, me parece perfecto vuestro posicionamiento político. Pero te pido una cosa, con la sinceridad creo que podéis conseguir mucho más que mintiendo. ¿De acuerdo? Mentisteis cuando decíamos que éramos filoetanos y mentís cuando decís que somos filoetamas. Es mentira. Por alusión y por la igualdad. Y no podéis venir con esos bulos a retransmitirlos en cualquier medio porque siempre vais a encontrar un socialista que os ponga en vuestro sitio. Bien, terminamos. No, es que vosotros lo que hacéis es, para defender vuestras políticas nefastas, decir que todos son bulos, mentiras o insultos. Gracias. Bueno, yo también puedo decir, es que si no es que no es cierto lo que está diciendo, tiene razón el portavoz. Por favor, continuamos con el turno porque al final era por alusión y ahora le va a llegar a usted el turno. Bien, pues aunque parezca mentira, Europa es un lugar de paz, aunque nosotros no estamos dando ejemplos, es un lugar de paz y de solidaridad. Y la solidaridad y la paz se basan fundamentalmente en la estabilidad y la democracia. Y por desgracia no vivimos buenos tiempos ni para la estabilidad ni para la democracia. Por eso nosotros del Partido Popular pensamos que las fuerzas de intervención europeas tienen que ser fuerzas de paz, y así lo han sido históricamente, y que el vínculo con la OTAN es absolutamente imprescindible. Vivimos a las puertas de dos guerras injustas y crueles que están basadas fundamentalmente en la agresión territorial, en el nacionalismo y en el terrorismo islámico. Y esos son los tres graves problemas que sobre la libertad y sobre la seguridad estamos sufriendo en Europa: agresión al territorio, nacionalismo y terrorismo islámico. Por eso creemos que frente a esto la receta es más estabilidad, más democracia, fuerza de paz. Europa debe representar, siempre ha representado lo mejor de Occidente, lo mejor de nuestra cultura. Por eso también cuando hablamos de política exterior, de política internacional, debemos tener en cuenta que vivimos en un mundo globalizado con nuevos problemas. Nuevos problemas como el cambio climático, como la seguridad alimentaria o como las propias crisis sanitarias que las hemos sufrido en estos últimos tiempos y de manera cruda. Hay que replantearse el papel que tiene Europa frente a otras potencias económicas que no competimos en las mismas circunstancias. Hablo de China, hablo de India, hablo de Rusia. No son los mismos espacios de competencia, no nos presentan los mismos derechos laborales, ni siquiera los mismos derechos sociales, por lo tanto no estamos en igualdad. Tenemos que tener en cuenta o redefinir la política con los países del Sahel, porque estamos sufriendo muchas veces la presión migratoria de esos países que lo utilizan precisamente para la desestabilización económica, y creo que hay que tener una nueva relación tanto con los Estados Unidos, salga quien salga el presidente, como con los países iberoamericanos, en los que España juega un papel fundamental en su relación con la Unión Europea. Concluye el tiempo, gracias. Continuamos con José Antonio González, por parte de Podemos. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien puede concebir un terrorismo mayor que asesinar a 40.000 personas de población civil, más de la mitad de ellas niñas y niños? ¿Existe un terrorismo más que pueda superar eso? Estamos asistiendo a un genocidio, no a una guerra, no, a un genocidio, a un exterminio planificado de una población. Se está produciendo en Palestina. Me parece absolutamente indignante que pasemos de eso y hablemos de Hamas y hablemos de otras historias. Lo que creo que todas y todos estaremos de acuerdo es que la guerra no es un cataclismo natural. La guerra es una decisión política y, por tanto, a través de la política se puede lograr la paz. Nosotros creemos que ahora mismo no hay tarea política más importante. Es necesario reducir el gasto militar en Europa, porque a través del gasto militar Europa se está rindiendo a la práctica de hacer negocio con lo público, con los derechos de todas y todos. Por tanto, es necesario parar esa deriva que quiere poner toda la economía al servicio de la guerra. Pero, por supuesto, como ya hemos dicho, hay una obligación ética impostergable hoy por hoy, que es romper
relaciones diplomáticas y de todo tipo con el Estado genocida de Israel. Yo me alegro de que el presidente del gobierno haya reconocido el Estado palestino, pero no es suficiente. No es suficiente en absoluto. Estamos casi rompiendo relaciones con Argentina porque ha dicho algo sobre la esposa del presidente, pero sin embargo mantenemos relaciones con Israel y ni siquiera aplicamos sanciones económicas. España podría ser la vanguardia europea en romper relaciones con Israel, algo necesario para tratar de hacer algo contundente que acabe con este genocidio. Por supuesto, también pensamos que es necesario que Europa ponga todas sus energías políticas y diplomáticas al servicio de una paz en Ucrania. No seguir armando a Ucrania y menos con miles de millones que damos sin pasar por el Parlamento. Es necesario que Europa se mantenga fiel a su tradición de paz. Gracias. A continuación tiene la palabra David Fernández de la coalición Sumar. A ver, empezando por donde ha terminado el compañero, hablamos de 35.000, creo que son el dato, 36.000 personas fallecidas, la mayoría civiles, mujeres y niños, y hablamos, que somos de Huelva, de que eso es como si asesinaran a toda la población de Cartaya, lo conocéis, El Rompido, El Portil, Nuevo Portil y Puntumbría, toda muerta. Y eso lo hace Israel. ¿Por qué? En represalia a un grupo terrorista, que jamás. Entonces bombardeemos Bilbao para luchar contra ETA. Esto es absurdo, es un genocidio sistemático. Eso punto uno. Punto dos. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Lo que hablábamos antes, es que todo ocurre igual. Al final los lobbies de poder económico, trabajan en todos los asuntos de su interés. Y también en el tema armamentístico. La industria armamentística tiene su lobby que está presionando, por eso Europa, a pasos agigantados, está aumentando el gasto militar, el gasto en armamento. Y, por ejemplo, muchas personas no conoceréis que el gasto en armamento se ha decidido que no compute en las reglas del déficit en los Estados miembros. Pero sí el gasto en vivienda, sí el gasto en sanidad, pero el armamento no. ¿Qué significa eso? Que Europa tiene un marco de seguridad belicista, es decir, a más guerra, más armas, a más guerra, más ejército. ¿Qué tiene su marco? Un marco de seguridad pacifista, más diplomacia, más política, más diálogo. Y fijaros, esto no es un argumentario político. Esto nos ha afectado esta misma semana. Ayer salió de alguna información, publicamos, que Rusia ha amenazado con atacar a Gibraltar por la entrega de armas británicas a Ucrania. Y está amenazando ya a Gibraltar, lo tenemos aquí cerquita. Quiero decir, el marco pacifista es imprescindible y, por supuesto, un gobierno independiente, democrático, que no dependa de los lobbies económicos, que son las que escriben las iniciativas que después llevan los parlamentarios y los grandes grupos que son neoliberales. Nosotros lo tenemos clarísimo. Además, OTAN no lo decimos ahora, lo decimos desde que la OTAN nació. Lo dice Izquierda Unida, lo dice Sumar, las fuerzas de izquierda históricamente han rechazado a la OTAN y en este punto es lo que tenemos. Muy bien, tiempo. Gracias. Tiene la palabra Pablo Gea, de Cree en Europa. Europa, le guste o no, se ha despertado con la guerra en casa. No es una guerra que Europa haya buscado, pero se la ha encontrado. Porque Ucrania es Europa. Y una agresión contra Ucrania es una agresión contra Europa. Desde luego, tenemos que tener en cuenta una cosa, aunque sea una realidad en contra. A Rusia, que es un Estado autoritario, dictatorial, imperialista, cruel y despiadado, le da exactamente igual la filosofía europea, le da exactamente igual los valores europeos. Rusia tiene una visión histórica de conquista hacia el espacio de Europa del Este. Lo tiene con Ucrania, lo ha tenido hacia Georgia, lo ha tenido también hacia Moldavia y puede que lo tenga también hacia los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, ante los cuales ha llevado a cabo episodios de guerra híbrida. Entonces, si Europa es una entidad o aspira a ser una entidad, debe de apoyar a Ucrania hasta la última bala. Pero no por el hecho de que desee la guerra, sino por el hecho de que si a un dictador no se le paran los pies, como ya ha demostrado la historia, el dictador se va a crecer y el día de mañana puede ser tú. Y si eres tú, ¿quién te va a defender? Está claro que ante esa tesitura Europa tiene que apoyar al invadido. Y en CRE lo tenemos muy claro. Nos guste o no, los países que componemos la Unión Europea no podemos combatir solo contra un agresor de tamaño calibre. Necesitamos unirnos. Necesitamos caminar hacia la construcción de un ejército europeo común apoyado por la OTAN, porque es la única garantía, esta es la desagradable realidad de poder hacer efectiva la defensa contra Rusia. Porque si no, ¿cuál es la otra opción? Si no se apoya a Ucrania,
Ucrania no dura nada ante Rusia. La apisonadora rusa se hubiese eliminado completamente a Kiev del mapa en menos de una semana. Entonces, ahora mismo estamos ante una encrucijada. No debemos de elevar el tono bélico, pero desde luego tenemos que dejarle claro a un dictador como Putin que en el momento en que se le vuelva a pasar por la cabeza atacar un Estado democrático, el resto de países democráticos vamos a apoyarle hasta el fin. Gracias por la intervención. Llegamos al cuarto bloque, en el que se va a debatir sobre agricultura, cambio climático, Agenda 2030 o 2030 y el futuro de Europa. Cuando quiera, tiene la palabra Enrique Gaviño por parte del Partido Socialista. Muchas gracias, Antonio. Sigo con nuestro eslogan, más Europa. Más Europa nos permite afrontar mejor la transición ecológica, la emergencia climática y la transformación digital para modernizar nuestra economía y reindustrializar en verde, de forma ecológica, todo nuestro proceso de producción. Menos Europa significa rechazar la modernidad y significa reducir el potencial económico verdadero de nuestro país. Es imposible hablar de estas materias sin recordar a Feijóo cuando insultaba una fórmula que fue definitiva para nuestro país, la excepción ibérica, y la llamaba el timo ibérico. Con el tiempo se demostró que conseguía rebajar el precio de la electricidad para los españoles hasta tal punto que el resto de los países europeos querían copiar esa medida para llevarla a Francia. Por ejemplo, Macron decía que solo quería ir para los franceses. O con otras medidas, como sus apoyos indirectos a las nucleares, algo que bueno, cada uno se posiciona como quiere. Nosotros no queremos energía nuclear, queremos energías renovables, o como por ejemplo fue su malogrado impuesto al sol, que supuso que España hasta el día de hoy haya tenido que pagar más de 10.000 millones de euros en sanciones internacionales debido a ese impuesto y el timo que supuso para los inversores internacionales. Pero hablando de agricultura, es imposible no mencionar aquí también un apartado, y es que les invito a leer el programa electoral del Partido Popular y de Vox, de las derechas europeas. Ninguno de los dos partidos propone nada para agricultura. Cero propuestas para agricultura. Y eso, a pesar de que el Partido Popular tiene mayoría en el Parlamento Europeo desde hace más de 50 años y que el comisario actual de Agricultura es de ultraderecha. Pero no proponen nada para la agricultura española, ni siquiera proponen callarle la boca a sus compañeras de ultraderecha, por ejemplo a la francesa Marine Le Pen, cuando dice que cuando consigan superar, sí, esto es importantísimo, que cuando consigan el 9 de junio coger más poder en Europa, la ultraderecha, lo primero que va a proponer Marine Le Pen va a ser que los productos agrícolas españoles no crucen los Pirineos. Bueno, pues ahí le dejo, esa es la política agrícola y medioambiental que proponen las derechas para España. Gracias. Marcela Ligia, de Vox, tiene la palabra. Gracias. Miren, la agricultura es un tema esencial para Vox y yo creo que más para los onubenses. Porque deben saber ustedes que todo lo que sufren los agricultores, los pescadores, los ganaderos de Huelva es consecuencia del pacto Partido Popular y Partido Socialista que tienen en la Unión Europea. Y esto también se ha visto a lo largo de este debate, son todos contra Vox. Miren, el señor concejal de campaña presume que la inseguridad y la ocupación que sufre su localidad debe ser algo bueno, y que nosotros somos culpables de que mueran personas en el Mediterráneo. Miren, los culpables de que mueran personas en el Mediterráneo son las organizaciones que trafican con vidas de seres humanos, que son estas mafias que traen a la gente por el efecto llamada que todos estos partidos también han pactado en Europa. Y aquí los únicos que están matando a alguien son estos pactos lo que matan es al campo español. Y ustedes lo sufren mejor que nadie. Porque la entrada de productos de terceros países sin cumplir los requisitos que nos exigen a los ganaderos o a los productores de España es una vergüenza. Sin ir más lejos, las fresas con hepatitis de Marruecos de hace unas semanas, o no sé si ustedes sabrán ya que Marruecos supera a España como máximo exportador en la Unión Europea de tomates. Lo próximo serán las fresas. Y ustedes, los de Huelva, no venderán fresas a Europa, lo venderán a Marruecos. Para esto hay que acabar con las políticas europeas que debe ser que no se han leído nuestro programa, pero tienen muchos cambios. Miren, se los voy a contar. Y es acabar con los pactos que estos partidos llevan teniendo estos 5 años en Europa y años anteriores. Y es devolver a España y a los países de la Unión Europea su soberanía alimentaria. Acabar con esta competencia desleal que sufren más que nadie las personas del campo, y aquí estamos en un lugar donde eso se sabe muy bien.
fortalecer el principio de preferencia de alimentos comunitarios, acabar con la burocracia que está asfixiando al campo, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, etc. Y acabar con estas ayudas cargadas de ideología como la PAC, que cada vez tiene más ideología verde y menos soluciones para los agricultores. Gracias. Está muy bien que vengan de fuera para decirnos cómo es Huelva, ¿no? Debe ser que nosotros no nos enteramos, por lo visto. Bien, la Unión Europea tiene su origen en la Unión del Acero, en la Unión del Carbón y precisamente en la agricultura, de ahí el desarrollo de la PAC. Y los mejores ecologistas siempre han sido los agricultores y los ganaderos, eso está absolutamente demostrado. Es verdad que vivimos una época un poco convulsa por la cuestión de la sequía, y tenemos que preservar fundamentalmente la sostenibilidad, tanto la ambiental como la económica, para asegurar el abastecimiento y el control sanitario de los productos. Por eso nosotros pensamos que el Pacto Verde no le ha venido bien a la agricultura española. ¿Por qué? Porque ha seguido a situaciones. Vamos a ver, si hay una ley en la que votó en contra el Partido Popular, que es la ley de la restauración de la naturaleza, que solo tenía cuando te vayas a Madrid te lees todo y luego lo dices aquí, pero aquí en Huelva leemos también las cosas y nos enteramos de las cosas, no tiene que venir de fuera a decir. Bien, el medio rural es el futuro de Europa y la voz del campo debe ser escuchada en Europa. Por eso nosotros creemos en el crecimiento y, como he dicho, la sostenibilidad, tanto la ambiental como la económica. Nosotros en el Partido Popular tenemos buenos ejemplos de comisarios europeos, Loyola de Palacio o Miguel Arias Cañete, que han sido un ejemplo de la defensa del campo cada vez que han actuado. Por eso pensamos que hay que actuar en la raíz de la agricultura, en el problema del agua y fundamentalmente en la lucha contra el cambio climático. No negando el cambio climático, sino utilizándolo precisamente como una oportunidad para el crecimiento económico. Y termino diciendo lo que dije al principio, que el mejor defensor del medio natural es el agricultor y el ganadero. Muchas gracias. A mí me parece que debería haber usted cortado a este señor por mala educación. Ya ha apuntado alusiones, a Vox. ¿Y tú eres de Madrid? Bueno, pero no, ¿y qué problema hay de ser de Madrid? Por favor. ¿Por qué ha venido con ella? Por favor, un momentito de silencio. Es que ha venido con ella, por favor. Por favor. Y la carretera... Después tendríamos un turno de palabras también para el público. He apuntado alusiones, por favor. He apuntado las alusiones a Vox y ha interrumpido 3 veces. No hay problema. Por favor, pero seguimos de ya lo sabemos. Gracias. Continuamos, por favor, José Antonio González. Gracias. Bueno, efectivamente, el continente europeo sufre, en mayor medida que otras regiones del globo, los efectos del calentamiento global. Por tanto, aquí hay que darse cuenta sobre todo de un par de cositas. Primero, que el discurso medioambiental no se lo podemos dejar a las grandes corporaciones, porque evidentemente no tienen ningún interés en ello. Y en segundo lugar, efectivamente, la agricultura, creo que antes lo han dicho los compañeros, la agricultura es la primera interesada en luchar contra los efectos del calentamiento global, que están arrasando la agricultura. Nosotros proponemos llevar a Europa una serie de ejes de transformación ecológica. Un eje energético. Necesitamos que en un plazo breve, de aquí a 2040, toda la energía provenga de fuentes renovables y que se descarbonice el territorio europeo. Necesitamos una transformación industrial y agrícola verde. Necesitamos renaturalizar los espacios y conseguir que las ciudades sean ejes en la lucha contra el calentamiento global, ¿no? Haciendo que la naturaleza, los espacios naturales, también ocupen su lugar dentro de las ciudades. Necesitamos recuperar el ferrocarril como principal medio de vertebración y movilidad, que es un medio respetuoso con el medio ambiente. Necesitamos también relocalizar la economía, que la economía, tanto agrícola como industrial, se mueva en ciclos de proximidad, mucho más respetuosos con el medio ambiente a todos los niveles, y apoyar las directivas europeas de renaturalización de los espacios. Nosotros creemos que los problemas del mundo rural no vienen del calentamiento, perdón, no vienen de la agenda climática. No vienen de ahí, como antes han insinuado alguna contertulia. Los problemas del mundo rural provienen de la especulación, provienen del incumplimiento de la ley de cadena alimentaria, provienen de la venta a pérdidas que se permita. Tenemos que impedir esas prácticas que atentan contra los derechos de las agricultoras y agricultores. Y sobre todo,
impulsar la prohibición de la compra de tierras por parte de los fondos buitre que quieren también controlar el mercado alimentario. Gracias. David Fernández, de Sumar. Vamos a ver, la portavoz de Vox critica a PP y PSOE porque votan a favor de los tratados de libre comercio. Pues bien, le falta usted un dato. Ahora en febrero se ha presentado una iniciativa en el Parlamento Europeo por parte de la izquierda europea, de nuestra parte, de acuerdo, nuestro grupo, y ha votado en contra. En ese acuerdo pedíamos que se derogaran los tratados de libre comercio que critican a los agricultores, las pequeñas y las medianas empresas. Bien, ¿quién ha votado en contra de derogar los tratados de libre comercio? PP, PSOE y Vox, señor portavoz de Vox. Los tratados de libre comercio, que es lo que están criticando los agricultores, como decía antes, para que no se nos vaya el debate, se basan en dos aspectos. Uno, poner a las multinacionales en el centro. Dos, bajar los parámetros de calidad alimentaria, lo que facilita la entrada de una competencia desleal, que traen parámetros de inferior calidad, que al final compiten, pueden ofrecer precios más bajos. Y después los tribunales de arbitraje internacional, que, digamos, vulneran la soberanía de los países miembros. En segundo lugar, respecto a la agricultura, le preguntas a cualquier agricultor sobre agricultura y lo primero que te dice que problema tiene es los precios. Me he reunido muchas veces con COA y con UPA, vendemos a pérdida, el margen es estrechísimo, así no hay quien sobreviva, sobre todo los pequeños y los medianos. Bien, ¿qué ha hecho el gobierno progresista de España? La ley de precios justos. ¿Qué impide vender a pérdida? ¿Qué ofrece? Transparencia. ¿Qué hacen las comunidades autónomas, algunas como Andalucía o el gobierno de la derecha? Porque es el modelo neoliberal, no lo criticamos, pero ¿qué hace? Pues no aplica, no desarrolla la ley de precios justos, no la dota de recursos y, como ha reconocido Moreno Bonilla este mismo año, a pregunta de mi grupo, no se ha impuesto ni una sola sanción en Andalucía por incumplimiento de la ley de precios justos. ¿Qué pedimos en Europa? Una directiva europea de precios justos. Eso es lo que quieren los agricultores, con el Colorado, respecto a precios justos. ¿Qué más quieren? Agua. ¿Quieren agua, verdad? ¿Qué tenemos? Sequía. IPCC, el principal organismo de evaluación medioambiental del mundo, premio Nobel 2007. Dice, ojo, en 2050 el planeta será inhabitable, en un informe oficial. En 2050 se acaba el agua. ¿Qué quieren? Agua. ¿Qué hay que hacer? Políticas de reutilización de agua. Cambiar el modelo agrícola, porque los primeros, y termino, interesados son los agricultores. Gracias. Pablo Gea, de Voto. Hemos venido a este debate a hablar de Europa, pero también a hablar de Huelva. Y es a lo que yo quisiera dedicar este último bloque de nuestra intervención. Está claro, y nadie lo pone en duda, que la situación climática es grave y desde luego hay que tratarla y hay que armonizarla. No me cansaré de insistir en este concepto. Pero claro, como todo en la vida, hay que enfocarlo de una forma razonable. Y es cierto que si el tema del cambio climático es importante, la prosperidad y los derechos de los agricultores y del campo en Huelva también lo es. No es una cuestión que debiera de ser incompatible. Entonces, una de las cuestiones que plantea CREP como un propósito positivo es precisamente normalizar, flexibilizar, relajar la normativa burocrática de carácter ambiental que afecta a los agricultores precisamente para que su economía agrícola pueda ser competitiva, sobre todo en lo que afecta a la importación de los productos foránneos. ¿Cómo es posible que esas normas se le apliquen a un agricultor onubense, a un agricultor de Madrid o a un agricultor de Ávila, pero no se le aplique, por ejemplo, a quien exporta productos de Marruecos, de Argelia o de cualquier otro país fuera de la eurozona? Eso es una auténtica locura. Y proponer que hay que enmendar eso, entiendo que no es algo irrealizable ni irrazonable. Tengamos en cuenta también otra cosa. Europa es dinero. Dinero que tiene que llegar para infraestructuras en Huelva, dinero que tiene que llegar para el AVE Sevilla-Huelva-Faro, dinero que tiene que llegar también para las comunidades de Alicante, que lo están pasando fatal. Entonces, desde luego que la cuestión climática debe de presidir esta regulación, pero el interés y la prosperidad de los campesinos y de los agricultores también. Esto es algo ineludible. Y desde luego, CREP se ha propuesto, si así lo lleva en su programa, en que si llega a Europa hará lo posible y lo imposible precisamente para conseguir que este dinero llegue a quien realmente lo necesita y esté debidamente bien administrado. Muchas gracias. A continuación, tiene lugar el minuto de oro en el que durante un minuto los distintos representantes, ¿no?, de las formaciones que participan en las elecciones europeas podrán dirigirse al público, pedir el voto, y en este minuto no se permiten las interrupciones.
Para esta intervención, según la organización, intervienen los partidos de menor a mayor representación, hemos dicho, en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿qué sería? ¿Creen Europa? Después sería Podemos, Sumar, Vox, PP. No, a ver, eso. Vale. Me atrevo a apuntarle a la organización que estamos hablando de elecciones europeas y que debería de seguirse según la Junta Electoral Central y criterios de los anteriores resultados de las elecciones europeas, no del Congreso de los Diputados. Apuntado. Apuntado, pero no cambia. No cambia, no cambia. Pues, muy mal de la demostración. Muchas gracias. Bueno, pues sigo con, según la organización, entonces el orden sería ¿Creen Europa? Pablo Gea. Muchas gracias. Bueno, me va a tocar en este debate intervenir por primera vez el primero, cosa de la democracia, aunque algunos lo critiquen. No, dejando aparte esa cuestión, da lo mismo que uno intervenga antes o que intervenga después. Lo que importa es el mensaje que uno esgrime. Y desde luego, CREE es un partido nuevo, CREE es un partido reformista, CREE es un partido que tiene absolutamente todo por demostrar, pero yo es una cuestión y una visión que quisiera trasladarle al electorado aquí. Puede estar absolutamente seguro de que un partido como el nuestro, que no esté inserto en bloques, que no va a entrar nunca en la política de la confrontación gratuita, es la mejor garantía para la defensa de los intereses del onubense en Europa y del español por definición. Y puede también estar seguro de que jamás va a encontrar en otra cosa que no sea nosotros un defensor más duro, más aguerrido, más contundente y más fiel que cree en Europa. Muchas gracias. A continuación, Podemos tener la palabra. Bien, ya resumiendo esta propuesta en unos poquitos mensajes esenciales. Primero, no importa cuántas veces te caigas o te tiren, lo importante es que te vuelvas a levantar. Dos, no hay tarea política más importante que la de la paz. Europa debe detener el genocidio en Gaza, ha de llevar a Netanyahu ante la justicia y hay que parar, por supuesto, la guerra en Ucrania. Tres, al fascismo se le para con más derechos. Europa debe ser el continente donde los derechos sociales y servicios públicos estén garantizados por ley y que a las personas migrantes se les trate con todos sus derechos. 4. La fuerza social más potente y democrática es el feminismo. Los derechos feministas van a constituir una sociedad más justa, en la que nadie sea discriminado por su género o por su orientación. 5. Solo hay futuro si protegemos el planeta del cambio climático y regeneramos la biodiversidad. En Podemos no nos vamos a resignar a que la vida sea injusta, precaria o salvaje. Si nos atrevemos a transformar, la democracia va a avanzar. Sí se puede. Gracias. A continuación, Sumar. Bueno, yo también me empezaba, decía que tenía una experiencia en esta facultad, afortunadamente, en trabajo social, y lo mismo que decía en la clase, dice mi grupo, por eso queremos una Europa social para la mayoría, no una Europa para las élites económicas, eso es lo que hemos propuesto. Y supongo que hay, como somos todos mayoría, pues estaremos muy de acuerdo, en que Europa no debe gobernar para 400 personas, para los 400 más ricos del continente, sino para todo el mundo. Y eso significa lo que ha hecho el gobierno progresista en España. Eso significa subir el salario mínimo, eso significa subir las pensiones en 1.200 euros, mientras la última derecha lo subió 200. Eso significa el blindaje social de pequeñas empresas, de medianas, de autónomos y de familias, no inyectarle 60.000 millones de euros al banco como hizo la última derecha. Eso significa apoyar a las familias en el centro, no a la banca como hace el Banco Central Europeo que le está llenando los bolsillos. Eso significa apoyar a las familias en el centro, no a las elecciones que cuando se legisla en Europa se llenan los bolsillos con cifras récord de beneficios. Lo que queremos es ser un punto de presión en Europa para que se gobierne para la mayoría social. Gracias. A continuación, turno de palabra para vos. Muchas gracias. Miren, hace mucho tiempo que los españoles sienten muy lejano Bruselas, y esto no es casualidad, es porque desde Bruselas, en esos despachos, se deciden políticas sobre muchísimas cuestiones esenciales de nuestra vida, pero sin pisar el campo día a día o sin pisar la realidad de las industrias día a día, etc. Entre otras, el 15 de enero de 2020, el Partido Popular, el Partido Socialista y otros muchos partidos en coalición votaron el 15 de enero de 2020 a favor del Pacto Verde, que ha destruido el campo español. Ahora dice aquí el representante del Partido Popular que está a favor de derogarlo. Pues esperemos que lo cumpla en los próximos 5 años, no sabemos si lo va a hacer, a pesar de que en el Ayuntamiento de Huelva se le propuso y votó el Partido Popular en contra.
estos ataques a esta formación a lo largo de este debate que he sufrido ahora en este acto desvelan que por primera vez va a haber una oportunidad para cambiar el rumbo de Europa, porque están todos muy nerviosos, porque las fuerzas patrióticas pueden triunfar en Europa a partir del 9 de junio. Por eso es o Vox o todo este bloque de partidos. Gracias. A continuación, Partido Socialista. Pues muy bien. Ustedes nos ven aquí en un escenario, ¿verdad? Pues tiene mucho sentido porque han asistido ustedes a una obra de teatro, la que acaban de representar hace un rato el representante de Vox, la representante de Vox y el representante del PP, que han simulado un conflicto donde en realidad existe un pacto. Ellos van a intentar gobernar juntos Europa y ya lo tienen firmado. Con lo cual, está muy claro cuál es la decisión a la que nos afrontamos el próximo día 9. El próximo día 9 afrontamos la decisión de aquellos que responden a las crisis con medidas de austeridad o votar por aquellos que hemos sacado de la crisis a Europa y a España con medidas de progreso. Eso es lo que estamos decidiendo el día 9. Y en este tipo de debates además se pone muy en evidencia. Vienen ustedes muy contentos y yo me alegro de su alegría. Yo también estoy muy contento. Debería de haber intervenido en último lugar como partido más votado en las elecciones europeas anteriores y que lo vamos a volver a hacer en esta. Pero bueno, la organización ha entendido que el camino no es lo que marque la Junta Electoral Central, sino lo que cada uno entienda, y lo respeto. La libertad y la democracia tiene eso. Pero no olvidemos que debemos de apostar el próximo día 9 o por una Europa que progrese, que defienda una Europa más verde, que proponga medidas para combatir el cambio climático, que luche para que haya una paz desde Europa para el mundo, para que haya... Yo sé que usted me quiere cortar en un minuto, pero la organización evidentemente ya ha pasado el minuto, y mucho más sentido. Entiéndanlo. Aquí les han puesto una obra de teatro por delante. Yo les invito a leer los programas, les invito a tener más debate y a tomar sus decisiones en conciencia. Muchas gracias. Continuamos. Partido Popular. Muchas gracias, Tony, muchas gracias, Alejandro, por la invitación y muchas gracias a todos los presentes. Nosotros pensamos que Europa, como comencé, es un espacio de oportunidad. Europa es un espacio de empleo, de solidaridad, de educación, de justicia, de seguridad, de igualdad y también de paz. Europa es la garantía de nuestros derechos y Europa es una garantía de libertad. Europa es el acuerdo, Europa es la concordia y Europa se construye desde el acuerdo, desde la igualdad de los derechos y desde el respeto al derecho y a la justicia. Por eso Europa tiene dos problemas fundamentales. Uno es la división y otro es el nacionalismo. Y eso no se resuelve con una ley de amnistía como la que se ha aprobado hoy a cambio de 7 votos. Nosotros pensamos que se combate de otra forma, se combate con más derechos, se combate con más justicia y se combate precisamente desde la democracia. Por eso nosotros pensamos que el voto es la respuesta, tu voto es la respuesta y os pedimos el voto para el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias.